I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Como estamos en verano de espiritualidad y cine, no sé si habíais visto esta... Dani, bájalo un poquito. No sé si habéis visto esta película que se llama El Gran Dictador, de Charlie Chaplin, 1940. Este es uno de los grandes discursos de la humanidad que además tuvo la... Dadme el mandito, por favor. Que además tuvo la casualidad de aparecer en una película. A pesar de ser uno de los grandes discursos de la humanidad, es de una película. Y es una de mis películas favoritas. No sé si la habíais visto, entonces creo que merecía la pena escuchar esto entero, porque si no, otras personas no tendrían la oportunidad, creo, o el tiempo de ver este gran discurso. Y hay quien ha llamado a esta película la película más valiente de la historia de la humanidad. ¿Sabéis por qué? Esta película se rodó en 1940. ¿Sabéis qué estaba pasando en 1940? La Segunda Guerra Mundial. Y había un señor alemán que quería que todo el mundo pensara como él y que conquistar todo el mundo y que le sirviera. ¿Sabéis cómo se llamaba ese señor? Adolf Hitler. Y Chaplin hizo una protesta para burlarse de este señor en la manera que él sabía, con su cine cómico. Entonces se disfrazó de este señor y decidió hacer una película en la que él es judío y los alemanes están buscando torturarle y todo, pero a él le confunden con un doble de Hitler porque se parece
y lo disfrazan y lo ponen allí. Y en vez de dar un discurso para conquistar, da un discurso por la democracia. Es para animar a luchar por la libertad y a ver a todos los hombres iguales. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias de dar este discurso? Chaplin tuvo que exiliarse de su país, fue expulsado por Estados Unidos, porque Estados Unidos en aquella época no quería intervenir en la guerra europea, querían estar en buenas relaciones con Hitler y Chaplin tuvo que exiliarse a Londres. Pero él sabía que tú no puedes quedar callado ante las injusticias. Por eso han llamado a esta película la más valiente de la historia. Por cierto, como anécdota, que sepáis que Hitler vio la película 2 veces. No le bastó con una. Así que hay algo en el ser humano, cuando venimos hoy aquí vemos esto y consideramos a los nazis y todo esto, y esto de despreciar al que no es igual que yo, de que someter para que piensen igual que yo, hay algo en el ser humano que desprecia a todo aquel que no es como nosotros, a todo aquel que creemos que tenemos mejores criterios, mejor estatus, mejor forma de vida. Hay algo en el ser humano que tiende a sentir superioridad y a emitir juicio sobre otras personas. Y en las consecuencias más graves, quizá me estoy yendo muy lejos con el nazismo, es un ejemplo radical, pero en las consecuencias más graves puede llevar a que tratemos de imponer a otros que piensen y sean como a nosotros nos gustaría. Y yo os pregunto hoy, ¿puede pasar esto en la iglesia? ¿Puede pasar esto en las congregaciones cristianas? ¿Puede haber personas o grupos que se creen mejores que otros, que creen que tienen la última verdad, la sana doctrina, la forma definitiva de entender la Biblia, y quieren meter a todos en la misma caja? Y la iglesia no es una excepción, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar, sabéis que estamos haciendo una serie sobre los unos a los otros, y hoy vamos a hablar de no os juzguéis los unos a los otros. Vamos a estar hablando de un pasaje que es Romanos 14, que yo me siento privilegiado de predicar hoy, porque yo pienso que si este pasaje se enseñase en las iglesias de manera más intencional, ahorraríamos muchos de los problemas que tenemos. Es un pasaje que habla de cómo se tienen que tratar los hermanos cuando piensan diferente. Y vamos allá. Comienza diciendo, vamos a ir por partes, vamos con este punto primero, que es el juicio hacia los demás. Y comienzan diciendo los versículos del 1 al 6, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que sí come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Pues como veíamos, en las personas existe esta tendencia a juzgar a los demás, a creer que nuestra manera es la correcta, y la respuesta, ¿existe el juicio entre cristianos? Debería ser no, pero lamentablemente es sí. Eso pasa ahora y eso pasaba hace 2000 años en la primera iglesia. El apóstol Pablo lo sabía y escribe a esta iglesia de Roma para decirles la forma en que no debemos juzgar a los hermanos. En primer lugar, vamos a hablar de qué es este juicio, porque yo entiendo que para nuestro contexto hoy, esto de leer las comidas y no las comidas y los días y no los días puede no decirnos mucho. Pero hay que entender el contexto y la pluralidad de lo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Los seguidores de Jesucristo habían sido judíos, mayormente una religión homogénea y un grupo que tenía una misma forma de pensar, unas costumbres alimenticias, festivas, y las compartían, las tenían en común. Entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a añadirse creyentes no judíos a la iglesia, la cosa se complica. Sabemos que los judíos creían que había unos alimentos que eran impuros y otros no. Por ejemplo, sabemos que no comen cerdo. Los no judíos venían de contextos en que se adoraban a dioses paganos. Entonces, en su conciencia les podría preocupar que un alimento hubiese sido sacrificado a un ídolo. Y yo ahora que soy creyente, ¿cómo lo voy a comer? Incluso podría haber gente que venía de cultos más radicales de la época que eran vegetarianos y no comían carne. Entonces se juntan todos esos grupos y para que nos hagamos una idea y entendamos el panorama, pensemos que nosotros tuviéramos hoy creyentes convertidos del judaísmo y del islam
y que decidimos hacer una barbacoa como iglesia. Creo que solo con eso te puedes armar una idea del problema logístico que tendría esta iglesia en aquel momento, con aquel mix de bagaje cultural. En cuanto a los días, sabemos también que los judíos guardaban el sábado como un día de reposo, los no judíos no lo hacían, y los judíos tenían una serie de festividades del Antiguo Testamento que ellos seguían, y los creyentes nuevos que se incorporaban de otro sitio no las tenían o celebraban otras fiestas. Esto también podría ser un problema y puede ser un problema hoy. Hay hermanos que a mí me han dicho que en su conciencia entendían que tenían que guardar el día de los tabernáculos, amigos cercanos, que se han ido a guardar el día de los tabernáculos del Antiguo Testamento y han montado la enramada, la cabaña, y han pasado allí 2 días y lo han hecho. Y a mí me parece muy bueno, yo no tengo ninguna crítica al respecto. Si quiere celebrarlo, pues que lo celebre, pues bien está. La Biblia no se lo prohíbe. Nos podemos pasar un tiempo bueno en comunidad, podemos hacernos parte de la tradición de Israel, meternos en el papel. Me parece perfecto. Pero a ese hermano le tiene que parecer perfecto también que yo decida no hacerlo, porque el Nuevo Testamento no dice que los creyentes no judíos tengan que guardarlo. ¿Me entendéis? Pasa lo mismo con las Navidades. Yo recuerdo un hermano muy querido de mi primera iglesia, pero muy querido además, pero cabezón como el sol. Lo siento, terco como una mula. Y él, su familia no era creyente. Además se peleaban todos, se llevaban mal. Y la única fecha en el año que tenían para juntarse y para que él pudiera dar un testimonio a su familia era la Navidad. Pero él venía de haberse convertido al cristianismo en un ambiente carismático y que la Navidad no aparecía en la Biblia, que él no iba a celebrar la Navidad, y no se juntaba con su familia, el tío, para celebrar la Navidad. Te puede parecer que la Navidad no está en la Biblia y te puede parecer que, bueno, que es una oportunidad para compartir de Cristo, y tengas la posición que tengas, está bien. Pero también hay que pensar en aprovechar las situaciones para dar testimonios. Y este hermano era la única oportunidad que tenía para dar testimonio a su familia. Entonces, a lo mejor aquello de guardar los días no es tan importante como glorificar a Dios en nuestra vida, ¿no? Esto es un poquito la circunstancia que se está dando aquí, y pasa lo mismo con las diferentes festividades y con, bueno, yo qué sé, el sábado, ¿no? El día de reposo. Algunos hermanos creen que literalmente es el sábado, que hay que guardarlo, otros no. Y está bien. Vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento que Dios declaró todos los alimentos puros. Dijo Dios que ahora todos los alimentos eran puros. Esto está en Marcos 7:19, en Hechos 10:9-17, en 1 Corintios 8, en 1 Corintios 10, del 23 al 33. Estoy siendo intencional en decir los pasajes porque sé que estos son temas polémicos, que alguna gente puede tener interés. Entonces, por si tienes interés, para que lo apuntes. Y en cuanto a los días de reposo, también la Biblia viene a decir, los días festivos, incluyendo el de reposo, la Biblia viene a decir que no hay que prestarle tanta atención y obsesionarse con eso. Esto está en Mateo 12:8, en Marcos 2:27, cuando Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo, que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y también Gálatas 4, versículos 9 y 10, Pablo dice que no hay que ponerle tanto interés a esto de los días, sino que hay que, que no hay que ponerle tanto interés porque son una sombra de lo que ha de venir. Incluso el día de reposo, Pablo, un judío de nacimiento, sombra de lo que ha de venir. Entonces, entendiendo este contexto, el juicio se está emitiendo en cuanto a opiniones y prácticas de la fe. ¿Sí? Cuanto a qué piensa uno, qué interpreta otro, cómo vive cada uno su fe. Y el problema es que en medio de ese juicio sobre lo que yo creo que es correcto y mejor que lo que cree el otro, podemos entrar en juzgar al hermano, juzgar a nuestro semejante. ¿Qué es juzgar a nuestro semejante? Pues es cuando emitimos condenación o emitimos un desprecio hacia el semejante. Es cuando nosotros creemos que yo soy más espiritual que esa persona o que yo sé más porque yo guardo este día y él no. O yo soy más espiritual y yo sé más de la Biblia porque yo no me siento obligado a guardar tal día y este hermano sí. Entonces, podemos incluso llegar a llenarnos de desprecio contra el hermano.
a llenarnos de un orgullo voraz que nos enfada porque el otro no está de acuerdo con nosotros y podemos llegar a odiar a nuestro semejante. Y tenemos que tener mucho cuidado porque primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es un homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con el juicio que puede llevar a hacer de menos al otro porque el otro es imagen de Dios. Porque el otro es mi semejante y ni yo soy más ni él es más. Entonces, aquellos que Pablo está llamando los débiles en la fe, que no juzguemos, son personas, hermanos, que han conocido verdaderamente al Señor Jesús, pero que aún les preocupa en su mentalidad, en su corazón, en su ética, guardar o no guardar ciertas cosas que no se sienten libres todavía para vivir de manera diferente. La Biblia de Estudio Holman da esta definición acerca de los creyentes débiles. El creyente débil es aquel que es excesivamente meticuloso en cuanto a cuestiones que la revelación bíblica no regula. Repito, aquel que es excesivamente meticuloso en cuanto a cuestiones que la revelación bíblica no especifica. Entonces, hay cuestiones en la Biblia que son muy claras, muy tajantes, y Dios las quiere así, y no hay excusas. Y hay que cumplirlas, hay que hacerlas, esas son así. Pero hay cuestiones en las que la Biblia deja un poco de margen, mis hermanos. Y yo sé cómo somos nosotros. Nosotros queremos que nos digan blanco o negro, hago esto, no lo hago, es pecado, no lo hago. Pero la verdad es que Dios nos ha dado libertad. Y dentro de esa libertad, Dios me permite tomar decisiones. Decisiones dentro de su voluntad, no fuera. Pero dentro de su voluntad puede haber diferentes decisiones. Así que hay libertad para las diferencias personales dentro de la fe. Queridos, no tenemos que estar de acuerdo en cuanto a todas las interpretaciones de la Biblia. Lo fundamental sí, que Jesús es el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz para perdonar nuestro pecado. Sí, o sea, en esas cosas sí. Pero no tenemos que estar de acuerdo en cuanto a las interpretaciones del Apocalipsis. No nos tiene que gustar el mismo deporte, no nos tiene que gustar la misma ropa, ni la misma marca, ni vestir igual, y no nos tienen que gustar las mismas películas. Lo siento, pero eso es así. Yo recuerdo una vez que metí la pata en el seminario, yo que soy muy bocotas, ¿no? Porque un profesor estaba criticando mucho una película de ciencia ficción, que no voy a decir para no abrir debate, y que sí, porque detrás se mueve pecado y no sé qué, no sé cuántos, pero yo un poco bocotas abrí la boca y digo, bueno, y en el fútbol se mueven apuestas. Si nos ponemos así, no podemos hacer nada. Tendríamos que encerrarnos en casa, solo leer la Biblia y escuchar coritos todo el día. O sea, pues, no te puede gustar esta película porque aparece un villano que se parece. Pues no te puede gustar el fútbol porque mueve apuestas. Si empezamos así, fue en bocazas. No era mi trabajo decirle nada al profesor y me arrepentí. Pero creo sinceramente que tenemos que tener un poco más de flexibilidad en cuanto a gustos personales, diferencias, porque la Biblia lo permite. Así que hay libertad, hermanos, para que a mí no me guste el fútbol y para que a ti no te guste Star Wars. Hay libertad. No lo comprendo, pero hay libertad. Pero lo que sí es importante es que lo hagamos fieles a nuestra conciencia de parte de Dios, buscando agradar a Dios en todo sin excusas, porque sí hay libertad para las diferencias personales en la fe, pero no hay libertad para el pecado. Nosotros muchas veces queremos hacer una discusión, un debate sobre todos estos asuntos. Esto así, esto así, esta doctrina, tal. Pero las cosas más fundamentales se nos pasan. Las cosas que son pecado y no agradan a Dios, no nos paramos a preguntar, no sea que Dios nos diga que tenemos que cambiar. Preferimos no preguntar sobre esas cosas que quizá, quién sabe, quizá son mucho más importantes que la ropa o que la película que has visto. Cuando yo me convertí, yo fumaba. Y mucha gente vino a hablar conmigo en la iglesia en la que yo estaba para convencerme de dejar de fumar. Pero yo era un nuevo creyente y nadie vino a hablarme sobre la lujuria. Y un chico que viene del mundo de no conocer a Dios, conocer chicas, de todo, eso era mucho más importante que el fumar o no fumar. Tendemos a mirar el exterior, pero se nos pierde lo de adentro. Así que en vez de poner excusas y preguntarnos sobre lo pequeño y colar lo grande en nuestras vidas, mejor nos sería preguntar desesperadamente, con temor de agradar a Dios, Señor, ¿esta cosa que estoy haciendo
¿Te agrada a ti o te desagrada? Señor, esta cosa que yo hago, que llevo años haciendo, la forma en que me relaciono con el chisme, con la lujuria, con lo que sea. Señor, estoy siendo en algo desagradable a ti. Señor, hay algo que yo tenga que cambiar, que tú quieras que yo cambie. Examíname. Eso es más difícil de hacer. Más fácil fijarse en la camiseta que lleva el otro. No nos va a pasar nada, ni vamos a perder nada por dejar el pecado. A mí me encanta el cine, pero mira, cuando yo era un nuevo creyente, yo estaba viendo Juego de Tronos. ¿Sabes que Juego de Tronos, si lo has visto, se caracteriza por sus escenas duras de sexo? Que roza la pornografía, lo único que falta es que se vean los genitales, que a veces hasta se ve un poco. Hermanos, yo no sé cómo termina Juego de Tronos. Nunca lo vi. Lo dejé de ver. No sé cómo terminó. Yo era un nuevo creyente cuando estaba viendo Juego de Tronos. Me convertí, lo dejé de ver. No me ha pasado nada. No he perdido nada. No he hecho en falta nada. No hace nada mi vida. No he hecho de menos nada. Perder aquellas cosas que no agradan a Dios. A lo mejor ahora sientes como que te cuesta, sientes como que quieres poner excusas, pero te aseguro que no vas a echar nada de menos. No merece la pena. Lo que a Dios no le agrada, nos quiere engañar, que es bonito, pero es basura. Así que hay libertad para las diferencias personales, pero no hay libertad para las excusas, no hay libertad para pecar. Eso nos lleva al siguiente punto. El juicio no es hacia los demás, el juicio es de Dios hacia cada uno de nosotros. Y dice Pablo, sigue hablando así en los versículos del 6 al 12. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En esta porción vemos que aunque la Biblia permite posiciones y pensamientos secundarios en cuanto a cosas que la Biblia no regula, que no son tan importantes, sí es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos con una actitud de adorar a Dios, de glorificar a Dios. Y así dice Pablo, hacedlo todo para Dios. Se nos enseña en este pasaje que si decides comer algo, hazlo para Dios. Y si decides no comer algo, por tu conciencia, porque crees que es un alimento del tipo que sea, pues hazlo para Dios. Aplicación moderna. Si decides hacer dieta, hazla para Dios. No tengas a ti mismo, no, estoy a dieta, pero las patatas fritas no, hoy no cuentan. Si decides hacer dieta, hazla para Dios. Y si decides no hacer dieta, pues no la hagas para Dios. Cómete tu chuletón, si luego contarme rollo. Yo tengo un amigo que él dice, no, mira, yo qué saludable soy, yo no como trigos, yo no como leches. Se pide ensalada con su plato, pero yo pido patatas y se coge de las mías. Me da una rabia, o sea, delante, en la cola, delante de los demás jóvenes. No, es que yo soy saludable. Me da una rabia. Entonces, si decides, ya no le doy, claro, ya me he enfadado con él y no le doy. Si quieres, las pides. Entonces, si decides no hacer algo o hacer algo, hazlo con un corazón íntegro para Dios. Si decides que vas a hacer el día de reposo un sábado, pues hazlo con integridad el sábado y no te vayas, yo qué sé, por ahí hasta las 4 de la mañana y luego vengas el domingo y reventar la iglesia. O sea, hazlo con un poco de coherencia. Y si decides que eres siervo en la iglesia y no lo puedes hacer el sábado, como es mi caso, pues hazlo el día que puedas con integridad, ¿no? Pero para el Señor. Entonces, una buena medida de cómo estamos espiritualmente esta mañana es, ¿hay en ti una conciencia que se pregunta si las cosas que haces agradan a Dios o vas en piloto automático? Hacer esa pregunta nos va a revelar un poquito de dónde
estamos en nuestra fe. ¿Tienes dudas sobre algunas cosas que haces en tu vida que, sí, un poquito de blanco, un poquito de negro, pero no le pregunto a Dios por si acaso? Yo creo que las tenemos, ¿eh? ¿O hay en ti un corazón que desea agradar fervientemente a Dios? ¿Por qué estás haciendo ahora las cosas importantes en tu vida que estás haciendo? ¿Las estás haciendo para Dios o las estás haciendo para ti? Estas preguntas nos van a ayudar a calibrar un poquito nuestras motivaciones. Necesitamos aprender a hacerlo todo para Dios. ¿Por qué? Pablo nos da dos motivos. El primero es porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Hay algo en común para todas las personas. Imagínalo así. Todos queremos aparentar ser buenas personas. Todos queremos que los demás nos traten bien y no nos gustaría que descubran las cosas que hacemos mal. No queremos sentirnos juzgados. Como consecuencia, al ser humano no le dan ganas de acercarse a Dios, porque da mucho miedo. Porque si Dios lo ve todo y sabe lo que hago en lo íntimo, eso da mucho miedo. Y se vuelve aún mucho más preocupante porque nosotros decimos, nuestros caminos están bien, no necesitamos a Dios, yo soy buena persona, yo no robo ni mato a nadie. No necesitamos a Dios. Pero Dios envía a su único Hijo a la tierra, se hace carne, se hace hombre como nosotros, se pone en nuestros zapatos, las circunstancias diarias que nosotros vivimos cada día, pero aún así Él jamás peca. Él jamás hace nada que desagrade a Dios. El miedo aumenta. El miedo aumenta porque ahora tengo delante a un justo que ha vivido toda su vida haciendo lo que agrada a Dios, que cuando me miro con él me intimida la comparación y que tiene la ética, la autoridad y el derecho de juzgarme. Entonces eso es preocupante. Pero aquí viene lo increíble. Lo increíble es que Jesús, aquel que tenía el derecho de juzgarme, aquel que tenía el derecho de sacar a la luz todo lo malo que yo había hecho, aquel que si me examina detenidamente yo quedaría en un lugar fatal ante Dios, en vez de condenarme, decide ir a una cruz y morir perdonando mi pecado para restaurarme delante de Dios. En vez de condenarme, decide decir, te perdono, te amo, quiero transformar tu vida, aquí está mi mano, tómala, reconcíliate con Dios hoy. Yo sé lo que has hecho, pero dejo el pasado atrás, yo te perdono por todo, yo no te miro como los demás te miran, yo no te juzgo, tienes mi amor. Yo te abrazo en la cruz con brazos abiertos. Toma mi mano, reconcíliate con Dios hoy. Es increíble. Además, resucita con poder, demostrando que es verdaderamente el Hijo de Dios, y esa resurrección es símbolo para nosotros de que el que quiera caminar en nueva vida con Dios, ahora puede. Dios puede transformarte de la pasada manera de hacer las cosas. Y además promete que al que tenga fe en Él, como Él ha resucitado, Él tampoco morirá, sino que cuando muere estará con Él en la eternidad. Es increíble, es uno de los mayores gestos transformadores de la historia de la humanidad, que aquel que podría habernos condenado y exponer a la luz todo lo que somos, lo que nos ofreció fue perdón y vida eterna. Y si tú has creído hoy en Jesús como el Hijo de Dios, tú puedes acceder a estas cosas. Recibirás perdón de tus pecados y vida eterna. Por esto, Pablo dice, hacedlo todo para aquel que tenía derecho a juzgarte, pero aún así te perdonó. Y si Jesús hizo eso por mí, si el que tenía derecho a juzgarme me trató de esa manera, ¿cómo voy a juzgar yo ahora a mi hermano? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho voy a juzgar yo al que tengo al lado, si a mí se me ha perdonado tanto? Más bien, debería hacerlo todo para Dios. Y el segundo motivo que nos da Pablo es porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Sé que esto no lo enseñamos mucho y hay dudas en las iglesias, pero la Biblia enseña, efectivamente, lo enseña, que cuando muramos todos vamos a comparecer ante Dios. Aquí están los pasajes, una vez más, como es un asunto polémico, por si alguien tiene el interés de buscarlo, yo pongo ahí los pasajes. Los creyentes van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este juicio es solo para creyentes. Y allí no se nos va a juzgar para condenación
o para vida eterna, porque ya la cruz de Cristo nos ha declarado inocentes, con su resurrección nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Lo que se va a juzgar van a ser las obras. Cuidado, porque esta es una enseñanza del cristianismo que perdemos, que no enseñamos, porque la salvación es por gracia. Y queridos, se nos va a medir por nuestras obras. No se nos va a dar salvación por nuestras obras, no confundamos. Pero sí se nos va a examinar y se nos va a decir siervo bueno y fiel, o se nos va a decir siervo no tan bueno y no tan fiel. Y la Biblia enseña que habrá recompensa o habrá vergüenza. Ahí están los pasajes, no lo estoy inventando, sé que no lo mencionamos mucho, pero léelo, porque la Biblia enseña que va a haber recompensa o va a haber vergüenza. Y el juicio para los no creyentes, para los que no han creído, es otro, que está en Apocalipsis 20, que es el juicio de los no creyentes. No se nos va a juzgar juntos. Los creyentes no se les juzga para salvación, a los no creyentes sí. ¿Vale? Y esto es un elemento muy liberador, porque aunque lo parezca un poco preocupante y tal, que yo voy a comparecer ante Dios, Dios es justo, Dios ha dado a su Hijo por mí y Dios lo ve todo. Las personas cuando me miran no son justas, no han dado a su Hijo por mí y no ven todo en mí. Muchas veces yo quisiera juzgar a una persona, pero a lo mejor aquel hombre malvado fue un niño maltratado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? El hombre malvado a lo mejor fue un niño maltratado. Tú no ves todo lo que hay en la persona por lo que se comporta así, pero Dios sí. Pues hay un elemento de despreocupación, porque quien me va a juzgar es el que es bueno y el que es justo. Y eso que nos preocupa tantas veces de agradar a las personas, del juicio de las personas, no tiene que preocuparnos tanto. Cuando yo vaya a la eternidad, lo que Dani piense de mí, lo que David, hoy que no está, voy a aprovechar para hablar de él, lo que David piense de mí, lo que Tiago piense de mí, no va a importar. Lo que va a importar va a ser lo que Dios piensa de mí. Entonces, cuando hagas las cosas, piensa en a quién estás agradando o a quién estás desagradando. Un ejemplo muy liberador. Este cuadro es La noche estrellada de Vincent van Gogh, 1889. Y aquí te lo pongo a color, como es el original, y aquí te lo pongo en blanco y negro. ¿Cuál preferirías? ¿Por qué? Pues así pasa con la iglesia. En una iglesia en la que juzgamos y en la que queremos que todos sean iguales, se pierden dimensiones, se pierde color, se pierde personalidad. Dios no está pidiendo que tú dejes de ser tú al venir a la iglesia. Dios está pidiendo que dejes tu pecado, que es diferente. Dios no está pidiendo que todos vistan como tú, ni piensan como tú, ni que tú te preocupes por el juicio de los demás. Dios está pidiendo que en esa amalgama de diferencias seamos capaces de crear algo hermoso, algo que es de Dios. Una iglesia colorida, una iglesia en la que las personas son aceptadas por ser ellos mismos. Una iglesia receptiva como el corazón de Jesús. Una iglesia perdonadora. Insisto, piensa en con cuál te quedarías tú y piensa en qué tipo de iglesia queremos ser. Y el último punto, sabéis que a mí siempre me gusta acabar con un practicum, con algo que podemos llevarnos a casa y hacer. Dice así: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Esto es lo que Pablo concluye y que podemos aplicar hoy. En primer lugar, no seas piedra de tropiezo. Ser piedra de tropiezo quiere decir que mi hermano tiene algo en su conciencia que le daña, que le puede preocupar, que él no lo quiere hacer porque no le parece ético, y aún así yo lo hago en su presencia y le causo un obstáculo o lo daño. Es hacer tropezar al hermano en su fe. Un ejemplo muy claro, yo creo que es cuando vemos el tema del alcohol. El tema del alcohol, aquí servimos la cena del Señor y ponemos mosto. ¿Por qué ponemos mosto? Si en España, culturalmente, yo sé que para los hermanos latinoamericanos es un choque cultural, pero para nosotros en España beber vino no está mal.
Pero sabemos que hay gente de Latinoamérica que viene de iglesias que le puede, o de Estados Unidos, que le puede causar un perjuicio a su fe. Y sabemos que hay gente que ha podido ser alcohólica antes y les da vergüenza, no lo dicen, no lo comparten. Pero si les ponemos vino en la mesa, vamos a dañarles. Entonces nosotros, como medida preventiva, tenemos mosto. ¿Y qué problema hay? ¿Y qué se pierde? ¿Y qué cambia? Yo no creo que sea para hacer... Hay gente que hace una gran cosa de ello, pero... Lo que Pablo está hablando aquí es de no hacer algo que puede dañar a tu hermano. Y queridos, el juicio puede hacer mucho daño. Nuestro juicio puede hacer heridas que causan incluso que la gente se aparte de Cristo. Siempre cuento esta historia de una prostituta que vino a la iglesia, no a esta, en la que yo estaba. Y pues las prostitutas visten como visten, tienen la ropa que tienen. ¿Qué esperas? Pues tiene lo que tiene y ya está. Y los hermanos en la iglesia la trataron, son cosas que hacemos sin darnos cuenta, la trataron de forma evitativa, distante, por la forma de vestir. Y no fueron a saludarla, y no fueron a compartir con ella, y la dejaron sola en una esquina. Y ella se dio cuenta, y se fue llorando, y dijo que nunca iba a volver a la iglesia, y nunca volvió. Y quizá esa persona nunca más tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, y se perdió por el juicio duro que tenemos en el corazón. Y el pastor se puso como loco y se subió al púlpito y se lo dijo a los hermanos. Buenísimo por parte del pastor. Pero un pastor está para corregir cuando las cosas se hacen mal, aunque no nos guste. Eso es lo que dice aquí. ¿Cómo se va a perder por ti, por tu culpa, aquel por el que Cristo murió? ¿Cómo podemos hacer eso? Tengamos mucho cuidado con el juicio. Mi juicio puede causar heridas que luego son muy difíciles de sanar. En segundo lugar, no juzguéis para no ser juzgados. En Mateo 7, versículos 1 y 2, el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá. Parece un misterio porque el Señor tiene gracia, pero parece que Él tiende a ser más exigente con aquellos que son exigentes con los demás. Y el Señor tiende a pedir más cuentas a aquellos que son excesivamente duros con su semejante. Queridos, nos trae más cuenta no juzgar. Porque si a nosotros nos juzgaran por todo lo que hemos hecho, saldríamos perdiendo. Nos trae más cuenta tener gracia. En tercer lugar, ser humildes. A veces se nos escapa, se nos pierde, pero este asunto de no juzgar está íntimamente relacionado con el orgullo. Con querer ser mejor que el otro, con querer considerar al otro inferior, con querer posicionarme por encima. Santiago, que predica lo mismo que Pablo en este pasaje, pero Santiago lo hace muy cortito. Quizá me dirás, bueno, ¿por qué no has predicado eso? Pero bueno, ya está. Dice, en Santiago 4, del 10 al 12, dice, vale, he quitado ser humildes, pero bueno, ser humildes, está ahí. Dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Es decir, conoce tu lugar. Delante de Dios, conoce tu lugar. Tú no eres el juez. Dios es el juez. Conoce tu lugar y conoce que tú no eres más que tu semejante, aunque pienses igual, aunque tú practiques unas cosas y el otro no. Y Pablo igual dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Quién eres tú? ¿Ves cómo tiene que ver con el orgullo? Tiene que ver con la humildad. Así que si quieres una medida hoy de cuán orgulloso eres, te doy una medida para saber cuán orgulloso eres. ¿Cuánto juzgas a otros? Si quieres saber cuánto orgullo hay en tu corazón, fíjate en cuánto juicio haces de otras personas y verás cuán orgulloso eres. Ahí está la medida. Mi trabajo no es condenar, mi trabajo es perdonar y confiar en Dios, que Dios pondrá las cosas en su sitio. A Dios no se le escapa nada, tranquilo. Dios sabrá lo que hacer. Y en último lugar, ser conocido y aún así amado es una de las experiencias más poderosas y transformadoras que hay. Algún día todos veremos ese capítulo en el que el coyote y el correcaminos se dan un abrazo. Y está este famoso capítulo en el que Tom y Jerry se dan la mano. Hay algo en la aceptación del despreciado, hay algo
en el abrazo de aquel que te ha dañado. Hay algo en el amor hacia el enemigo que tiene un poder transformador que nada más tiene. Mira, cuanto más tiempo pasemos con una persona y más la conozcamos, más nos va a costar no juzgarle. Porque hemos vivido más veces sus fallos, sus daños que nos ha hecho y conocemos mejor sus miserias. En el momento en que dos pecadores conviven, el desastre está garantizado. Alguien saldrá herido. Entonces, la aceptación del otro como pecador, entender que no es perfecto, que a veces va a fallar, pero aún así amar, aún así perdonar y que sea recíproco, que Él lo haga conmigo, eso tiene un poder transformador que va más allá de todo lo conocido por el hombre. Es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado, porque así fue como nos amó Dios a nosotros. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros ya cuando nos arrepentimos y ya éramos buenos. Murió cuando aún éramos pecadores. Entonces, la mejor manera hasta el día de hoy de cambiar a un pecador, misteriosamente sigue siendo abrazarlo. La mejor manera de transformar la vida de una persona, no juzgarlo. Al día de hoy sigue siendo misteriosamente abrazarlo y aceptarlo. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Conclusión. Hace poco estaba preparándome para esta predicación y vi estas frases que ha creado un ministerio que se llama Impact, que han estado haciendo unas encuestas y mirando cosas. Bueno, ya han recolectado unos datos. Y dicen, más del 60% de personas que van a la iglesia luchan con algo que nunca han compartido con alguien en la iglesia. Y mucha gente camina sola a través del dolor porque tienen miedo de ser juzgados y no saben a quién acudir. Sería mi deseo en esta mañana que esta no fuera la realidad de Nueva Esperanza. Sería mi deseo en esta mañana que esta iglesia sea un lugar para la rehabilitación del pecador. No para permitir el pecado, para dar excusas, para que la gente siga en su pecado y no decirles una palabra de corrección. No para eso, pero sí para el amor puro, la aceptación y el abrazo de los miserables y los que fallan, porque miserable y que falla soy yo. Entonces, conclusión. No juzguéis. Todos tenemos una lección que tomar, el desprecio y la condenación o aceptar que podemos ser diferentes en cosas que la Biblia no especifica. Dios es juez, nos salva por la obra de Jesús, pero nuestras obras serán examinadas. Esforcémonos no en agradar a las personas, en agradar a Dios. Y 3, no seas piedra de tropiezo, mejor sé humilde y participa en la aceptación de los demás. Ya no juzgues. Hermanos, yo creo que llenaríamos de gozo el corazón de Dios si este fuera en un lugar en el que, como he dicho, no hay excusas para el pecado, pero en el que al pecador se le abraza, se le restaura, se le ama. Yo creo que Dios se glorificaría si Nueva Esperanza es un lugar en el que tú puedes ser quien eres y ser amado.